Es un placer saludar ya a Javier Gomá, filósofo, escritor y ensayista, director de la Fundación Juan March. Para mí, un sabio entre los sabios y una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo. Javier, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por tu presentación. Decíamos antes que todo está cambiando en realidad, que nos vamos adentrando en una nueva normalidad. Tú lo has llamado neonormalidad en Twitter. ¿Se puede alumbrar una nueva normalidad? ¿Se puede incluso diseñar en una orden ministerial? La palabra normalidad se puede entender de dos maneras, porque es normal lo que hace la mayoría de la gente o es normal lo que sigue una norma aunque no lo haga nadie. Lo interesante en este caso seguramente es establecer una costumbre que siga mucha gente y que al mismo tiempo sea conforme con la ley. Una de las cosas más olvidadas en la ciencia política, en el pensamiento contemporáneo, son las costumbres. Estamos acostumbrados a hablar de la ley, de las instituciones, pero muy poco de las costumbres. Y en realidad todo el país descansa sobre un lecho de costumbres. Y si el país es moderno, es un lecho de buenas costumbres. Por orden ministerial no se crea unas nuevas costumbres, pero como decía Costa, el regeneracionista, toda ley, toda norma jurídica es una propuesta de costumbre. Así que sin duda, las leyes señalan el camino que luego la sociedad tiene que recorrer. Pero fíjate, Javier, ¿están dispuestos los gestores de la nueva normalidad a superar los defectos de la normalidad que podemos dejar atrás? Es que ya sería mucho volver a la normalidad de atrás. El, Esto ocurre en general con la vida. Cuando nuestros bienes más preciados están en peligro, es cuando se despierta un amor infinito por ellos. Y ahora la llamada antigua normalidad es seguramente nuestra posesión más bella y más valiosa. Volver a esa libertad abigarrada, a esa, hasta cierto punto incluso, bella anomalía, que cada uno seguía su propia instrucción y no a la uniformidad presente, ya sería una alta posesión. Sabemos cómo ha empezado esto, que es una pandemia sobrecogedora. No sabemos cómo va a terminar. Lo verdaderamente que permanece en penumbra es el periodo transitorio. ¿Qué va a ocurrir entre tanto? Y quizá lo deseable no es una normalidad, sino una anomalía como la de antes. Una anomalía como la de antes. Fíjate, el otro día John Carlin en La Vanguardia escribía: lo que más me deprime de la nueva normalidad no es tanto el temor a la muerte como el temor a perder la vida. ¿La vida va a adquirir un valor distinto? Como decía alguien, me interesa mucho si hay vida después de la muerte, pero también me interesa saber si hay vida antes de la muerte, porque nos estamos hablando de la vida en el sentido de vida humana, no una vida biológica como la de una planta, sino una vida digna de ser vivida. Bueno, he escrito un libro sobre la felicidad. No es un concepto que me haga, me parezca interesante. Lo redefiní como no tener deudas con la vida. Más que ser feliz, ¿quién es feliz hoy? Sobre todo, aunque uno lo sea, mirando a su alrededor, sería imposible no solidarizarte con la desgracia ajena. Lo importante, como decía un filósofo, no es ser feliz, sino ser digno de ser feliz, aunque no lo seas. El concepto fundamental para mí que rige nuestra vida es el de la dignidad, no el de la felicidad, porque la dignidad no se puede alcanzar, aunque determinados comportamientos eh, aumenten la probabilidad de una satisfacción. Pero en cambio la dignidad, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, uno puede comportarse de acuerdo con la dignidad de que es portador. Javier Goma también ha escrito mucho sobre la ejemplaridad y yo querría saber y querría preguntarte si están siendo ejemplares los que tienen que ser ejemplares en la gestión de esta pandemia. Es que en la gestión es difícil responder, Sonsoles, porque ha sido una especie, es como a veces he comparado la situación, me refiero a los gestores, a de que estás tomando un cóctel en la playa y aparece una ola de 40 metros. Me gustaría saber quién en ese momento se comporta con una serenidad perfecta o con un acierto perfecto. Y además, redundando un poco en lo que decíamos al principio, lo importante no es la ejemplaridad de los políticos, lo importante es la ejemplaridad de la ciudadanía. A veces también digo que, un poco en broma, un poco en broma, que una sociedad moderna es aquella que puede permitirse unos políticos sin demasiado talento. Porque si el talento es un bien escaso, y yo te pregunto, Sonsoles, ¿dónde prefieres ponerlo? ¿En la política
o en la empresa, en la sociedad, en las profesiones, en las instituciones. Si no fuera un bien escaso, la respuesta es que en todos los sitios. Pero si es un bien escaso, yo prefiero que en una sociedad moderna el talento esté en la sociedad. Y la sociedad española, a mi juicio, ha demostrado ese talento y esa ejemplaridad en el comportamiento que ha observado durante estos 2 meses azotados por la pandemia. Claro, pero al hilo de lo que estás diciendo, Javier, ¿por qué algunos consensos que nos parecían ejemplares, por ejemplo, salir a las 8 a aplaudir a los sanitarios, de repente se han revelado como consensos frágiles? ¿Por qué ya no salimos tanto? ¿Por qué lo hacemos con menos intensidad? Bueno, primero me gusta llamar la atención sobre la naturaleza del aplauso. En algún lugar escribí que las dos grandes manifestaciones culturales de nuestro tiempo son la pantalla y el aplauso. Y el confinamiento nos ha obligado a estar unidos a una pantalla permanentemente. Pero claro, había como el aplauso, que es otro fenómeno, que es una felicidad o unos buenos deseos que se expresa en vivo y en directo, haciendo mover las manos y produciendo un sonido rítmico muy primario. Eso, en esta sociedad pantallizada a la que nos ha obligado el confinamiento, hemos encontrado un momento para también mover las palmas rítmicamente en ese acto insustituible. En Internet nos aplaude. El aplauso es algo exclusivo y distintivo del vivo y indirecto. Y lo hemos utilizado para felicitar sobre todo a aquellas personas a las que, no estando llamadas a ser héroes, sino buenos profesionales, las circunstancias les han obligado a trabajar en las condiciones más adversas, en ocasiones incluso, como sabemos por desgracia, con riesgo de su vida. Y entonces, ese aplauso se ha hecho tímido a medida que el número de muertes en el sector sanitario iba creciendo y creciendo. Y algunos de ellos han expresado su protesta por no tener pues los materiales sanitarios indispensables para poder hacer su trabajo de manera aceptable. Entiendo que, como todo, el aplauso ha sufrido el deterioro de un dolor muy grande, incluso para aquellos que estaban destinados, que es el personal sanitario. Has hablado de la sociedad pantallizada, yo me lo apunto, porque es verdad que será momentáneamente, será durante un tiempo, pero nos estamos relacionando a través de pantallas. Un claro ejemplo es esta entrega de premios de DIRCOM a través de una pantalla. Yo te siento cerca, pero estamos lejos, igual que luego los premiados. Es así, ¿no? Pero, ¿qué papel desempeña la comunicación en todo este momento que estamos viviendo? Mira, yo creo muchísimo en lo que he llamado la opinión pública ilustrada. Es más, he llegado a decir en algún sitio que el mayor contrapoder que tiene el poder constituido no son las leyes, no son las instituciones, no es el poder judicial. El mayor poder que existe es el de una opinión pública ilustrada, que cuando va a ese sufragio universal que es el mercado, compra productos de empresas que satisfacen sus pautas morales o en ese mismo mercado castiga a aquellos que no satisfacen las pautas. Y lo mismo ocurre con la política. Qué mejor eh, contrapoder que una sociedad que emite voto castigando comportamientos que consideramos contrarios a las pautas exigibles al estamento político, o al contrario, que vota a favor o en contra según esas pautas. Así que, qué importante es, por encima de todo, primero hablaba de unas buenas costumbres, unas costumbres cívicas, y luego una opinión pública ilustrada que exige responsabilidad y se comporta de acuerdo con esa responsabilidad. Y naturalmente, en la formación de esa opinión pública ilustrada está una comunicación decente que transmita la información necesaria para que la sociedad pueda formarse esa opinión pública ilustrada. Así que la comunicación es tanto más importante cuanto una sociedad y una opinión pública ilustrada exige un contrapoder a los necesarios abusos del poder. Las empresas, Javier, se han adaptado a esta situación con compromisos que a priori nos parecen sólidos. ¿Tú crees que van a ser perdurables en el tiempo o que es un poco la necesidad de adaptarse a esta situación con esa exposición, como te digo, de compromisos que en apariencia son sólidos, pero perdurarán en el tiempo? Mira, Sonsoles, espero que no me consideres un poco cínico si digo que la ley de la política es la obtención del poder. A veces me preguntan, ¿te han decepcionado los políticos? Digo, no me han decepcionado porque
no tampoco tengo unas altísimas expectativas que puedan decepcionarme. Y que la vocación natural de la empresa es el máximo beneficio. ¿Cómo, y vuelvo a lo de antes, cómo conseguimos que los políticos se conformen con pautas morales o las empresas conformen a pautas morales? Pues sin duda es por ese sufragio universal que es el mercado. Si existe una sociedad que exige de sus empresas un determinado comportamiento ético, entonces las empresas ajustarán su comportamiento a esas exigencias. Así que en la medida en que de esta crisis quizá la sociedad haya afinado un poco su opinión pública y haya elevado su umbral de exigencia a las empresas, es entonces probable que las empresas se ajusten a esa demanda o a esa exigencia social. Javier, teniéndote aquí, yo te tengo que hacer la pregunta que creo que nos hacemos los 47 millones de españoles y los miles de millones de ciudadanos en el mundo entero. ¿Vamos a salir mejor de esta? La respuesta es sí, pero con los siguientes matices, para que no parezca un voluntarismo. Soy un firme defensor de que la humanidad progresa, tanto en lo material como en lo moral. Suelo hacer esta pregunta. ¿En qué otra época te gustaría vivir? ¿En qué otra época te gustaría vivir si fueras pobre? O si estuvieras enfermo, o si fueras viejo, o si fueras mujer, o si fueras niño, o si fueras preso, o extranjero, o disidente. Y todo el mundo dice hoy. Con lo cual, no solamente se ha producido un evidente progreso material en los últimos 500 años, 100 años, 50 años, 25, sino sobre todo, lo más importante, un progreso moral, que consiste en la sustitución de la ley del más fuerte, que rige en la selva, por la ley del más débil, que rige en la civilización. Y la cultura, sobre todo la cultura occidental, ha sido capaz de ambos progresos. Lo que pasa es que ese progreso no es nunca a corto plazo. Muchas veces se aprecia ese progreso en un plazo superior a la biografía de un hombre o de una mujer. Por tanto, es natural que ese hombre o esa mujer aparentemente no vea progresos y se llene de escepticismo. Pero si ve las cosas con perspectiva, no puede dudar que ese progreso existe. Por ejemplo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había una demanda cada día más creciente de la Declaración de Derechos. No hubo una respuesta a eso. Necesitamos una Primera Guerra Mundial, necesitamos una Segunda Guerra Mundial y después de este descenso a los infiernos doble, entonces en el año 48 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ¿va a haber un progreso? Como dice el verso de Esquilo, la humanidad aprende a través del dolor. La pandemia ha sido un cataclismo. Nos ha puesto a todos en la situación de que por primera vez sentimos, ya no que el hombre o la mujer es frágil, que ya lo sabíamos, sino que la humanidad misma en su conjunto es frágil. Y cuando nos tenemos y despertamos a la conciencia de nuestra fragilidad, entonces sentimos con más fuerza todos aquellos valores que hacen la vida digna de ser vivida. Sobre todo el cosmopolitismo. Solamente existe una raza, que es la humanidad. Solamente existe un principio, que es la dignidad. Un virus dichoso, ha amenazado a la humanidad en su conjunto. No ocurrirá esta vez, pero no es impensable que algún día un virus extinga a la humanidad por completo. Así que ese sentimiento de amenaza común ha generado indudablemente un sentimiento fraternal de humanidad común. Así que la respuesta es sí, seremos mejores, pero no el lunes, ni tampoco en septiembre, sino a lo mejor en un plazo de 20, 50, 100 años, esta experiencia traumática habrá contribuido a un progreso moral, que es el progreso que hemos venido observando en los últimos siglos. Javier Gómez, solo por eso, porque nos sabemos frágiles y porque puede venir un virus que extinga a la humanidad, vamos a aprovechar de este momento, de tus palabras, de lo que hemos aprendido también. Gracias por estar con nosotros en esta gala de entrega de premios DIRCOM, Ramón del Corral. Gracias a vosotros y un abrazo.